Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos para pensar un poco esta cuestión de los sentidos de la educación. ¿Habrá un sentido? ¿Serán varios? La idea es plasmar algunas cuestiones para disparar algunas reflexiones posteriores. En el fondo nos estamos preguntando para qué educamos, para qué enseñamos a aquellos que nos dedicamos a la docencia. ¿Cuál es el sentido profundo que- con la cual llevamos a cabo esta labor? Y en ese sentido, la discusión puede ser si existen diversos sentidos, si existe un único sentido. A veces esa discusión no es menor, capaz que uno se mete de lleno en ver los diferentes sentidos que pueden dar dando vuelta en función de los diferentes pensadores, educadores, pedagogos, corriente de pensamiento. Uno puede meterse de lleno a ver qué se dijo sobre los sentidos de la educación o para qué, o esta pregunta, ¿para qué educamos? ¿Con qué objeto? Pero tal vez la primera pregunta es si tenemos que caminar hacia un único sentido y si ese único sentido existe, o si existen diversos y cada uno puede estar cómodo trabajando desde uno. Las dos generan grandes inconvenientes, ¿no? O sea, el primero, la búsqueda de un único sentido, en el fondo, lo que nos invita es a sentarnos y buscar horizontes comunes, ¿no? O fundir horizontes, fusionar horizontes. Que sería como algo que parte de la idea de que pueden existir diversos sentidos, tal vez con minúscula, y que juntos podríamos construir un sentido con mayúscula, ¿no? Y entonces eso nos permitiría pensar en que tendríamos una educación donde más o menos todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Que no sé si es bueno tampoco. Ahora, si es el fruto de una fusión de horizontes, algo superador, ¿se entiende? Bueno, podría ser una mirada. Ahora, si existen diversos sentidos y nos tenemos que quedar con los diversos sentidos y no hay chance de un único sentido, bueno, está bueno porque cada uno también se puede sentir cómodo desde su labor y su profesión, desde un lugar, pero también nos encontramos con que cada uno puede hablar un idioma distinto y no preocuparse por entenderse con el otro. Entonces, dentro de una misma institución incluso podríamos tener como diferentes voces y generar más confusión, ¿no? Y a veces rispideces o brechas que puentes, ¿no? Entre nosotros. Entonces, primero podríamos estar discutiendo si debe existir un solo sentido eh, o varios, pero en todo caso, de donde sí partimos es que hay varios sentidos o hay varios pensadores que han ido diciendo diferentes cosas sobre para qué se educa o cuál sería el horizonte de la educación. Nosotros lo que hemos hecho es acercarnos a nuestro amigo fiel, el ChatGPT, y construir un texto que nos permita como ir primero presentando, ¿no? Diferentes formas de entender el sentido de la educación con el objeto de poder luego problematizar, tomar posición y también imaginarnos dónde uno se siente más encuadrado o dónde se puede eh, sentir invitado a posicionarse. Vamos a hacer un recorrido muy sencillo por diferentes ideas y nada más explicando algunas cuestiones, como reforzando algo de lo que aparece en el texto, pero fuertemente luego profundizaremos sobre algunas de estas corrientes en función de intereses, posicionamientos, etcétera, 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 etcétera. Algunas de estos posicionamientos también, no es que digamos, vamos a encontrar que entre algunas corrientes hay semejanzas, que no se excluyen entre sí otras, bien, que no quiere decir que lo que plantean estos autores o esta corriente de pensamiento se confronte y no tenga nada que ver con esta otra, X. Vamos a ver otras que, más que un sentido de educación, está más parado en una didáctica, ¿no? Eh, pero que igual decidimos proponer, como es, por ejemplo, el constructivismo, ¿no? O lo que surge de Piaget y Vygotsky, vamos a ver después, que tal vez está
está más vinculado, decíamos, a la didáctica, al cómo aprender y cómo enseñar, pero también en la actualidad muchas personas paradas de ahí se acercan también tal vez a esta idea de lo que plantea la emancipar mediante la razón, ¿no? Capaz que se acercan, ¿no? Como hereditaria de algunas de estas ideas. Entonces, vamos a ver que algunas cuestiones pueden estar, algunas corrientes pueden como estar envolviendo a otras, pero nos pareció interesante ir marcándolas. Bien, además es un texto, como dijimos anteriormente, construido con ChatGPT y uno le va poniendo ideas de las que conoce para que vaya como clasificando y que tengamos un disparador. La idea es disparar esta cuestión más vinculada al pensamiento. Bien, hay una línea que surge con la modernidad y que de la modernidad, ¿no? O sea, cuando empiezan a aparecer el sujeto, ¿no? En la modernidad, que vamos a retomar en un otro momento, empiezan a aparecer esta cuestión de la ilustración, eh, esta cuestión del yo pienso, ¿no? El sujeto que se erige pensante, y aparece la racionalidad, etcétera, 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 y aparece Kant planteando, ¿no? Que si hay una función que cumple la educación es hacer al ser humano salir de la minoría de edad. Y esta idea es de la construcción de un ciudadano autónomo, racional, moral, que se puede insertar en la nueva vida pública, que pueda tomar sus decisiones, que puedas poder distinguir un rol público de un rol privado. Bueno, educar para emancipar mediante la razón. Acá la idea de emancipar es sobre todo la idea de pensar por sí mismo, bien, autónomamente. No, vamos a ver que más adelante otras corrientes también hablan de emancipación, pero ya hablan de romper las cadenas eh, de colonialidad, de hegemonías que imponen ciertos criterios y pautas culturales, ¿no? Entonces, acá la emancipación, a pesar de que hay un trasfondo político en todo caso, ¿no? En este sentido es interesante tenerlo presente, está hablando de emancipar al sujeto, ¿no? Que pueda pensar por sí mismo. Y en ese sentido también aparece algo más cercano a Kant, aparece John Dewey, complejo de pronunciar, Dewey, que también está en esta línea, ¿no? Y la intención o pensar que la educación forma para la democracia, pero no solo como una cuestión anexa, sino que es la educación es la vida en sí misma, ¿no? O sea, entonces esta idea también de la educación que emancipa, o que nos permite como constituirnos como seres autónomos. Ahora viene otra línea que nos va a llevar después a una educación, a la idea, una cuestión más, el tercer elemento que es la educación como función laboral técnica. Puede ser que surja de algunos de estos parámetros, pero hay una función que es muy clara y que surge fuertemente en el siglo XIX, de la mano de los estados nacionales o la formación de los estados nacionales. Acá también va a aparecer otro movimiento que es a ver si. Bueno, esta idea de los estados coloniales, que es de una educación que surge fuertemente vinculada a una función dentro de esas sociedades que se están conformando, que es la de, a través del sistema educativo, generar ciertos valores, normas colectivas, cierta transmisión de los símbolos que puedan generar cierta identidad nacional. O sea, entonces, aquí aparece Durkheim, ¿no? Claramente Durkheim es sociólogo, uno de los padres de la sociología, con esta idea de que, bueno, era necesario generar un nuevo orden, ¿no? En la sociedad y entre otras, entre las instituciones que pueden favorecer una nueva solidaridad, ¿no? Que permita el funcionamiento de la sociedad, que puedan alimentar esa solidaridad orgánica que va a caracterizar más las sociedades complejas y heterogéneas, va a ser la educación, ¿no? Bueno, pero aquí se educa para formar en sociedad, ¿no? Para insertarnos en sociedad. Bien, hay una clara idea de la educación. Entonces, bueno, ¿para qué educamos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de educar? Bueno, no, formar ciudadanos. En el caso anterior, por eso podemos vincularlo, ¿no? Decíamos, formar gente que piense por sí mismo. Bueno, acá no solo que piensen por sí mismo, sino sobre todo que se inserten a una vida social.
bien, que puedan comprender las normas, los valores, bien, que se forje un ciudadano nacional. Dentro de esta línea, em, hay algunos que profundizan más fuertemente esta idea del adoctrinamiento o el moldear, ya no en un sentido peyorativo adoctrinar, sino realmente la necesidad de una educación que forme eh, para la nación, ¿no? Y que pueda favorecer un tipo de sociedad. Eh, y estos autores, digamos, eh, es como que refuerzan, ¿no? Educamos para formar, disciplinar, ¿no? Reivindican esta condición fíjense cómo dice el texto, reivindican este posicionamiento como condición de posibilidad para la paz, la cohesión, la moral pública y la construcción de una identidad nacional. Bien, cualquier corriente de pensamiento más conservadora, más tradicionalista, que busca ir eliminando los elementos del relativismo actual, va a tener una mirada en este sentido, ¿no? El orden, la meritocracia, la autoridad docente, el patriotismo, la moral, los discursos educativos que se asocian a esto van a estar en esta línea, ¿no? Educamos para formar en un determinado tipo de sujeto que responde a un determinado tipo de nación, a un determinado tipo incluso de religión, o a un determinado tipo de sociedad que se está tratando de construir. Hay varios pensadores en esta línea. Obviamente no son los que en un profesorado más fuertemente aparecen, o aparecen con alguna idea media perdida, porque en realidad lo que más fuerte me parece, lo que vemos después debajo, ¿no? Dentro de esta línea, es la idea de Pierre Bourdieu, que con Passeron han escrito muchos textos, entre ellos la reproducción, pero han tenido reflexiones interesantes respecto a la educación y cómo la educación reproduce las desigualdades del sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece en esta cuestión en este sentido de la educación? Bueno, porque Pierre Bourdieu acá, más que proponer un sentido de educación, aparece como diciendo, bueno, atención, este sentido de la educación no es que es algo que se pensaba en el siglo XIX, está presente en estas miradas que decíamos recién, y que lo que pasa en la escuela es reproducir las desigualdades que existen en la sociedad. O sea, desigualdades económicas, culturales. Bueno, y acá podríamos empezar a hablar de Pierre Bourdieu, el tema del capital cultural, el capital simbólico, el capital económico, el capital, diferentes tipos de capitales que existen en la sociedad, donde uno ve que se acumulan más de ellos, ¿no? Y qué roles se determina cada sector de la sociedad. Y entonces la escuela pareciera reproducir esa desigualdad, ¿no? Entonces, según el colegio vaya el estudiante, va a tener mayores posibilidades, va a tener mayores posibilidades de éxito, de formación, mejor preparación para un nivel superior, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, la educación que tiene este sentido como muy de cumplir una función, educo para formar un tipo de ciudadano o para un tipo de sociedad, bueno, generalmente también reproduce estas cuestiones. Pero bueno, pensar en la educación, uno puede decir, bueno, pero yo en realidad siento que trabajo desde este currículum que me ofrecen, soy funcionario del Estado, trabajo en función de esto, ¿no? Entonces uno puede estar ahí. En esto del trabajo, uno puede decir, bueno, ¿existe alguna corriente? Porque nosotros después vamos a ver otras corrientes más críticas, van a aparecer ahora, ¿no? La educación con un sentido mucho más crítico, hablábamos de decolonizar, vamos a hablar del tema, bueno, ya hablamos de Bourdieu, vamos a hablar del tema de, aparecerá alguna corriente vinculada a Freire. Entonces, ahora, ¿puede existir alguna corriente que sea fuertemente decir esto no tiene mucho más sentido que trabajar? Bueno, sí, existen pensadores o existen corrientes de pensamiento muy vinculados al neoliberalismo o dentro del neoliberalismo esta idea de la gerencialización de una función educativa, un sentido de educación netamente laboral. O sea, soy una persona que tiene ciertas herramientas para llevar a cabo un trabajo y me contratan para eso. Bien, entonces la figura y el sentido de la educación es netamente la de una función laboral. No estoy emancipando a nadie, no estoy convirtiendo, o sea, no estoy preocupado en sí si convierto al otro en un sujeto autónomo, si eh, lo emancipo o lo convierto en una persona que piense por sí mismo, sino que fuertemente está vinculada a vengo a ejecutar un trabajo. Que esto está vinculado en esta cantidad de horas, trabajo en estas 4 horas que tengo. Y esto está muy vinculado, bueno, por eso parece que se despolitiza el trabajo docente, ¿no? Em,
bueno, aparece el docente como con esta idea de calidad, de cualificarlo para el mercado, de entrar en competencia para poder llevar a cabo su trabajo. Bueno, es la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han, ¿no? O sea, bueno, cómo yo me paro aquí para poder rendir mejor a nivel laboral y poder ser contratado y poder producir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fíjense que la última frase dice, la lógica esta de este tipo de sentido de la educación no es ni ético, ni ciudadano, ni emancipador, sino productivo y económico. Y ahí aparece la visión como trabajador por horas, ¿no? Em, y que esto es interesante, esta idea muchas veces, fíjense en el punto que dice, se plantea la educación como un empleo como cualquier otro. Esto de despolitizar es interesante, porque cuando uno encuentra un sentido, cuando hablamos de sentido de educación, el sentido ya es una política, ¿no? O sea, yo me paro en un lugar, yo voy a entender la educación de este modo. Si yo le saco el sentido y lo únicamente es un trabajo, despolitizo mi labor. No me paro en ningún punto. Y a veces esta mirada del docente solo como trabajador, a veces juega en contra de aquellos que luchan por la misma labor docente y los derechos docentes. Que son, por ejemplo, en algunos planteos sindicales, gremiales, cuando se quiere defender la idea de que estas personas trabajan, debe ser reconocido su trabajo, se habla del trabajador de la educación. Entonces ahí es solo un trabajador, ¿no? O este trabajador tiene también una mirada de mundo en la que se inscribe, que eso le genera un tipo de didáctica, un tipo de sentido y objetivo con sus estudiantes. Entonces, entonces también aparece en nuestros propios discursos muchas veces. No, no, yo trabajo, a mí me pagan por 80 minutos en el secundario, por ejemplo. O en el primario, el turno. Yo no voy a planificar, yo no voy a corregir fuera de ese horario. Por eso voy a utilizar estos 20 minutos para corregir, voy a usar estos otros 40 y doy clase 30 minutos. Bueno, hay una mirada ahí fuerte, ¿no? O sea, estamos haciendo planteos. Después cada uno verá también dónde se siente más identificado y cuál es el sentido de la labor docente. Bueno, la pedagogía crítica, educar para transformar, aparece Freire, Giroux, Hooks, que fuertemente estos autores, ¿no?, plantean la idea de una educación como práctica, una praxis, ¿no?, de la libertad. El libro Pedagogía del oprimido de Freire, que es un superclásico, ¿no?, más o menos todos lo hemos en un momento escuchado, leído. Cómo romper con las estructuras de opresión, formar conciencia crítica. Bueno, Giroux también es uno de habla del docente como intelectual transformador, de la importancia de labor política docente. Son autores que entonces dice, bueno, no se educa se educa dentro de un sistema, o se educa, pero se educa para transformar la realidad. Bien, con conciencia crítica, para generar en los estudiantes, digamos, la pregunta que uno puede responder con estos autores, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad estoy trabajando o estoy favoreciendo en los sujetos con los que comparto el aula, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad construyo en mis estudiantes? Bueno, ¿a qué responden esas subjetividades? ¿No? ¿Qué herramientas le doy para que no entre una lógica de dominación, dominado, dominador, ¿no? Bueno, o de opresión. Entonces, bueno, es interesante que se pueda mirar esa mirada. Otra mirada es la perspectiva crítica y decolonial, muy fuerte ¿cómo es esto? Desde América Latina, ¿no? Muy fuerte, la mirada desde el sur. Em, hay, bueno, Sousa Santos, Walsh, ¿no? Bueno, aparecen diferentes autores. No quiere decir que se desentiendan del anterior, pero aquí se pone más hincapié en esta cuestión de no solo pensar que desde el saber eurocéntrico, de la mirada eurocéntrica, se ha colonizado territorios, nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de entender el cuerpo, nuestra corporalidad, nuestro tiempo, cómo entender el mundo, ¿no? Hay un montón de cuestiones para decolonizar y recuperar un sentido que, bueno, ahí muchas veces entra en tensión qué posibilidades hay de recuperar el sentido
más característicos de lo que suponen nuestros pueblos originarios tenían, o recuperar una mirada más latinoamericana de la educación. Bueno, acá se habla del sentido comunitario y ancestral del aprendizaje. Podemos recuperar un montón de pensadores americanos, ¿no?, vinculados a esto. Pero esta idea de la epistemología del sur, ¿no?, una forma de comprensión de la realidad y de construcción de realidad más propia de la América, desde la América Latina adentro. Entonces, bueno, educamos para decolonizar, ¿no? Educamos para recuperar una mirada más propia del latinoamericano, con saberes que han sido negados a lo largo de nuestra vida. Luego aparece las miradas más vinculadas a Foucault, eh, que hablan, a ver, Bourdieu hablaba de la escuela como reproducción de lo que pasa en la sociedad. Foucault va a hablar como la escuela como un dispositivo de disciplinamiento, ¿no? La idea del panóptico, otras cuestiones que aparecen en Vigilar y Castigar, y cómo van construyendo sujetos sujetados, ¿no? Podemos decir y qué tipo de subjetividades se van normalizando o disciplinando en las escuelas de lo que plantea Foucault. Entonces, desde ahí, la escuela tiene que ser liberadora, y tiene que romper con estos mecanismos de vigilancia, ¿no? Entonces, más que una propuesta concreta, es una... Ojo, no estemos, digamos, ir a pensar qué tipo de subjetividades creamos, ¿no? O poder mostrar, sacar a flor de piel cuáles son esas estructuras o esas relaciones de poder saber que se van dando, que van generando este control. Bueno, ¿cómo desmantelar este dispositivo? Con Illich, la propuesta es la desescolarización de la sociedad, mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la escolarización fue una única, es la forma que se institucionalizó de acceder al conocimiento y de impartirlo, y otras formas válidas de aprendizaje se han dejado de lado. Bueno, nosotros en la actualidad tenemos otras formas de escolarización, obviamente muy alternativas, sobre todo aquí en el sur de Argentina, ¿no? Otras formas distintas al sistema escolar tradicional, que no, bueno, no terminan de ser, de aprender, no sé, tampoco de uno de conocer la validez o no de ellas, pero bueno, hay otras formas válidas de aprendizaje pareciera. Entonces la propuesta de Illich es la desescolarización, sobre todo por esta cuestión del control. Entonces, la educación, bueno, como nuestra función, nuestro sentido de educar, tiene que ser romper con la escuela como dispositivo de disciplinamiento, de control, de formar subjetividad. Entonces, bueno, ¿qué tipo de escuela, qué tipo de sentido de educación queremos darle? Fíjense que vamos solamente a formar en la razón, bueno, formar un determinado tipo de ciudadano, de individuo. Esto es hasta lo más común, puede ser, sin querer, queriendo que lo construyamos, ¿no? Solamente es un trabajo y es una cuestión laboral y no hay nada de otra cosa detrás, despolitizado totalmente. O sea, yo voy, doy clase y porque el currículum me enseñe esto, y una producción muy bancaria, que diría Freire, que es justamente el que nos propone, con otros más, la idea de elaborar conciencias críticas, personas críticas, que puedan romper las estructuras de opresión, que sean transformadores de la realidad, ¿no? Bueno, con diferentes funciones, o sea, que puedan generar nuevas formas de encontrarnos, de vincularnos. Bueno, la perspectiva más de la decolonizante, ¿no? Más latinoamericana, ¿no? Formamos para recuperar un sujeto latinoamericano que tenga un sentido comunitario y ancestral, etcétera, etcétera. Bueno, y llegábamos a Foucault. Y luego decíamos, aparece el constructivismo y psicología del aprendizaje. Educar es construir sentidos. Bueno, pero estos sentidos son fuertemente muy vinculados a la didáctica, ¿no? El tema, por eso decíamos, bueno, pues uno puede entroncar esto con la idea de sujetos autónomos que piensen por sí mismos. De hecho, de estas corrientes aparece la agencia moral, esta idea de que podamos, con los estudiantes, que ellos puedan tener la mayor capacidad de elementos para evaluar diferentes circunstancias y no formarlos en una determinada moral, sino en que cada uno pueda construir sus propios criterios morales, pero conociendo todas las posibilidades, ¿no?, que existen para tomar las mejores decisiones en los mejores momentos, en los momentos que les tocan tomar decisiones. Aquí está el constructivismo y la psicología del aprendizaje, pueden, en ese sentido, aparecen como más una cuestión didáctica. Pero bueno, también o incluso hasta podríamos pensar que
uno puede ser constructivista, y esto me van a querer matar desde el constructivismo y la gente que... Pero ser constructivista y estar favoreciendo discursos educativos que abogan por el orden, la meritocracia. O sea, ¿por qué? Porque podemos trabajar constructivismo con elementos que ayudan a construir esa identidad nacional o ese tipo de ciudadano. Pero bueno, aquí sí hay una función docente que tiene que ver con un profesional, y ahí sí hay un sentido. ¿Por qué educo? Bueno, pues soy un profesional de la enseñanza, ¿no? Soy un profesional que quiere que el estudiante acceda significativamente a estos saberes. Bueno, la cuestión es que aquí hay diversos, entonces, modos o propuestas de comprensión, que entre ellas, algunas, como dijimos, conviven, podemos entenderlas en tensión o complementarias. Lo importante es que podamos ir nosotros viendo dónde estamos parados, dónde quisiéramos estar parados, o qué es lo que hay en torno a nuestra labor, y entonces tener la capacidad de poder decir, bueno, esto comulgo, no comulgo, me parece que estoy más o menos de acuerdo, pero siempre lo importante va a ser que uno tenga las herramientas para poder posicionarse en un sentido de la educación, porque es justamente aquello desde donde uno ejerce su labor. A veces solo como un trabajo, pero a veces con un sentido más profundo, y ahí es donde empieza a jugar esta idea de que todo rol de educador es político. Bueno, nos vamos pensando entonces en estos sentidos y tratando de tenerlos presentes para cada uno también saber dónde quiere estar posicionado. Quiero que pensemos la pregunta.